Chicos, chicas, ¿cómo están? Hoy quiero leer un fragmento de la novela Borgestein de Sergio Vicio para dar cuenta algo muy particular en la literatura y que es bastante importante, se habla muchísimo y la verdad que es menos complejo de analizar y de llevar adelante de lo que es la discusión en sí. Y es básicamente qué es la buena literatura y qué no. Es decir, por qué está formada la buena literatura, ¿verdad? Y por qué decimos que una obra literaria, un cuento, un autor, una autora, escriben de una manera o de otra. Porque Carver es considerado, para los fanáticos del estilo norteamericano de novela, alguien espectacular y porque a algunos otros no nos gusta tanto particularmente. Sin embargo, en la En la obra de Sergio Vicio, Borgestein, hay, hay una mezcla espectacular entre la utilización de los recursos narrativos para dar cuenta de una escena, de un diálogo, de la emoción de un personaje, etcétera. Lo más importante primero para saber qué es qué se considera buena literatura y qué no, es lo siguiente. La buena literatura es aquella que utiliza todos los recursos que tiene para poder hacerle saber al lector a través de los sentidos lo que el autor quiere. Es decir, que en lugar de contarte que tiene el frío el personaje, te muestra cómo se abriga y cómo posiblemente pueda sentir ese frío o bueno, ahí está, sentir ese frío y ese, no sé, en fin, ese tipo de cuestiones. Si voy a describir a un personaje rioplatense, es tan fácil como decir que se preparó un mate o que cebó un mate y se quedó mirando a la nada, reflexionando aquella tarde. Es bastante sencillo, un ejemplo bastante boludo, pero ayuda mucho a entender qué es la buena literatura y qué no. Es decir, aquella que puede contar a través del personaje y los recursos narrativos con los que cuenta, es decir, escena, personaje, etcétera, la intención del escritor, para que el lector pueda sentir lo mismo, más allá de que la interpretación sea totalmente distinta. Y aquí comienzo a leer el párrafo. Es un párrafo breve, pero lo explica de una manera espectacular y al punto donde ni siquiera tiene sentido, entre comillas, que, que eligiera escribirlo de esta manera. Sin embargo, aquí está y es algo que a mí me gusta muchísimo. Borges te cuenta la historia de un hombre que cansado de su vida se va a vivir a la montaña, a una casa en la montaña, que es una casa que había comprado por internet pero que nunca había ido. En aquella montaña se encuentra con una olla de agua, es decir, una cascada que forma una olla y, la novela gira en torno a más o menos a eso. No, es preferible no dar mayores conocimientos porque con esto es suficiente. En el borde, en el borde de las paredes de la olla crecía un musgo diminuto, pálido y en perpetuo movimiento. Pasé un rato observándolo, sin ningún interés en particular, como imantado. Cuando empezaron a dolerme las piernas, estaba en cuclillas, entré y me senté frente al fuego. Una hoja de la ventana se abrió milímetro a milímetro hasta incluir mi reflejo junto al ángulo de la mesa donde había dejado el celular. El display estaba encendido y registraba dos llamados, uno del día anterior y otro de apenas una hora atrás. En ese preciso momento, como asociado a la hoja de la ventana, el teléfono volvió a sonar. Era Julia. Me preguntó cuánto tiempo pensaba quedarme. 2 semanas, le dije, a lo mejor 3. ¿Cómo va la obra? Y ahí continúa el diálogo en realidad entre, entre Julia y el personaje. Pero fíjense lo siguiente. En este caso lo que estaba haciendo el personaje eh,
tiene una relación semántica directa con la progresión de la próxima escena. Es decir, utiliza a la ventana y al reflejo de la ventana, que se va cerrando milímetro a milímetro, hasta que él se percata de eso y a través de ese movimiento puede obtener la información, es decir, hacer que el celular lo requiera. Tranquilamente podría haber dicho, cuando empezaron a dolerme las piernas, estaban cuclillas, entré y me senté frente al fuego. De repente sonó el celular, era Julia. Sonó el celular, era Julia. Pero fíjense lo cinematográfico, es decir, la construcción semántica, es decir, la escena, cómo da cuenta de, de la escena y a su vez cómo aparece el reflejo, él mismo reflejado luego de estar observando la olla de la cascada durante un tiempo hasta que le dolieron, hasta el musgo que crecía, el musgo diminuto, pálido, que en perpetuo movimiento que crecía en la cascada, hasta que en la olla hasta que le dolían las piernas. Es decir, la utilización de este recurso y tener que describir y hacer el trabajo de la descripción de la escena de directamente, es decir, de la construcción de la escena donde la ventana se mueva para que a través del reflejo de la ventana pueda verse él y a su vez el celular que tiene dos llamadas del día anterior, que va a ser el próximo elemento que lo requiere en el texto, es espectacular. Porque si ya tenía todo resuelto y venía directamente una conversación, un diálogo con Julia, su mujer o demás, podría haberlo dicho. Cuando entré, vi en la mesa que el celular tenía dos llamadas perdidas, y... pero decidí no atender. Y casi como si, vamos a escribir mal la literatura, el destino lo hubiese querido, o no sé qué, el celular volvió a sonar en el momento que yo pasaba por la mesa. Bien, no está mal, es una manera de resolverlo, es decir, vos podés decirme, mira, la verdad que no tiene tanta importancia para mí en este momento escribir escribir una escena para decir que el celular suena. Bueno, acá la imagen es espectacular, acá la imagen tiene mucho sentido porque Sergio Vicio es alguien que juega mucho con los contrastes semánticos de que generan las escenas en relación al personaje o entre los diferentes elementos del cuento. Por eso me parece muy muy bueno. Vuelvo a leerlo. En el borde de las paredes de la olla crecía un musgo diminuto, pálido y en perpetuo movimiento. Pasé un rato largo observándolo, sin ningún interés en particular, como imantado. Cuando empezaron a dolerme las piernas, estaba en cuclillas, entré y me senté frente al fuego. Una hoja de la ventana se abrió milímetro a milímetro hasta incluir mi reflejo junto al ángulo de la mesa donde había dejado el celular. El display estaba encendido y registraba dos llamados, uno del día anterior y otro de apenas una hora atrás. En ese preciso momento, como asociado a la hoja de la ventana, el teléfono volvió a sonar. Era Julia. Me preguntó cuánto tiempo pensaba quedarme. Así que bueno, quería básicamente analizar esa escena porque es una que me ha quedado en la cabeza desde la primera vez que lo leí. Eh, es una escena aparentemente intrascendente, pero a mí me gustó mucho porque, entre comillas, no hacía falta escribirla para dar esa información que el celular iba, iba a sonar eh, en el momento que él estuviera adentro de la casa, y mucho menos el asociar el reflejo de la ventana y verlo de manera reflejada, es decir, como, bueno, con todas las posibles acepciones que la imagen genera. Así que por eso quería compartirlos con todos ustedes y espero que lo hayan disfrutado. Por favor, si no leyeron la novela Borgestein de Sergio Vicio, eh, tienen que hacerlo. Es espectacular. Sergio Vicio ha escrito libros de cuentos como Chicos. Ha escrito En esa época, que es una novela espectacular. Era el cielo,
Rabia y muchas más. Así que, bueno, es uno de mis preferidos, mis autores preferidos. Difícil, tengo pocos autores preferidos, él es uno de ellos. Así que si te interesó, te gustó este análisis, por favor, lee a Sergio Vicio y escribime para tomar clases, que ya comienzan los talleres de análisis narrativo y escritura. Así que con eso terminamos por hoy. Adiós, que estén bien, larguen la compu.